Hola alumnos, les voy a explicar lo que está quedando de la unidad número 1, llamada vectores, que es el producto escalar y el producto vectorial. Empecemos por el producto escalar. El producto escalar, como dice el libro, se denota de esta manera. El vector A punto el vector B. Por eso también se llama producto punto, por el punto que hay entre el vector A y el vector B. Ahora, el resultado de esta operación es un número, es decir, es un escalar, no un vector. ¿Cómo obtengo ese número o ese escalar? Utilizando esta ecuación que tenemos acá, que dice lo siguiente, que el producto escalar entre el vector A y el vector B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman el vector A y el vector B. Esto se puede escribir de esta otra manera, en donde, como vemos, el vector A y el vector B, ahí sí expresados como vector, están encerrados entre barras verticales. Eso significa el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman el vector A y el vector B. Módulo y magnitud es exactamente lo mismo. Por eso esta expresión es la misma que esa. Si miramos esta gráfica que tenemos acá, tenemos el vector A, el vector B, y el ángulo entre los dos vectores es ese que está ahí, que se llama θ. Para yo obtener el ángulo θ, tengo que unir los dos vectores, el vector A y el vector B, en sus colas, como se ve acá. El resultado de este producto escalar puede tener tres resultados distintos: positivo, negativo o cero. Si el ángulo, eso va a depender del ángulo. Si el ángulo entre el vector A y el vector B está entre 0 y 90 grados, el coseno de ese ángulo va a ser positivo, por lo tanto el resultado del producto escalar va a ser positivo. Si el ángulo entre el vector A y el vector B es 90 grados, es decir, forman un ángulo recto, el coseno de 90 es 0, 0 por cualquier cosa es 0, por lo tanto el resultado del producto escalar va a ser 0. Y si el ángulo entre el vector A y el vector B se encuentra entre 90 y 180 grados, el coseno de ese ángulo va a ser negativo y por lo tanto el resultado del producto escalar entre el vector A y el vector B va a ser negativo. Bien, eso es todo lo que dice acá. Otra cosa que dice a modo de ejemplo rápido es que el producto escalar lo vamos a utilizar en la unidad de trabajo y energía más adelante. Después habla acá del cálculo del producto escalar usando componentes. Esta es otra manera de encontrar el producto escalar. Antes lo obteníamos con la magnitud de A, la magnitud de B y el ángulo. Ahora vamos a poder calcularlo usando las componentes del vector. Acá hay una breve descripción o demostración, mejor dicho, de cómo se llega a esa ecuación final, que es la que nosotros utilizaríamos, en donde me dice que el producto escalar entre el vector A y el vector B es igual a AX por BX más AI por BY más AZ por BZ. Si recordamos de el video anterior, AX, AI y AZ son las componentes del vector A en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y BX, BY y BZ son las componentes del vector B en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Como vemos, yo multiplico la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B, y la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B, y luego sumo. No vamos a calcular nosotros el producto escalar de esta manera, lo vamos a hacer con la otra ecuación, que es más fácil, pero se las indico. Si seguimos bajando, después de eso muestra la resolución de un ejercicio en donde nos muestra la magnitud del vector A, la magnitud del vector B y la dirección o el ángulo del vector A y del vector B. Entonces me pide que calcule el producto escalar. La forma más fácil de calcular el producto escalar entre el vector A y el vector B es usar la primera ecuación que vimos, es decir, esa ecuación que tenemos ahí. Tenemos como dato la magnitud del vector A, tenemos como dato la magnitud del vector B,
pero no tenemos como dato el ángulo que hay entre el vector A y el vector B, pero tenemos estos dos ángulos. Si yo resto este ángulo de este ángulo, me da el ángulo que estoy buscando. 130 menos 53, como dice acá, es 77. Una vez obtenido el ángulo θ, resuelvo y me queda que es 4,5. Puedo llegar al mismo resultado utilizando esta otra ecuación, es decir, el cálculo del producto escalar utilizando las componentes de los vectores. No hace falta, pero bueno, si quieren mirarlo ustedes, pueden comprobar que llegan al mismo resultado, como es obvio. Y bueno, el siguiente ejercicio lo que muestra es, nos dan el vector A y el vector B escritos a partir de sus componentes y nos piden que encontremos el ángulo que existe entre los dos vectores. Acá, para obtenerlo, lo que tengo que hacer es igualar las dos ecuaciones que conocemos del producto escalar. Si este AB que está dividiendo lo paso al otro miembro multiplicando, voy a ver que tengo de un lado de la igualdad A por B por el coseno de θ, que era la primera expresión del producto escalar, y este numerador de este otro lado de la igualdad, que es el producto escalar, expresado a partir de sus componentes. Entonces, si quiero calcular el ángulo, lo único que tengo que hacer es despejar el ángulo. Entonces ese A por B que estaba de este lado lo paso dividiendo como se ve acá, y este coseno lo paso al otro miembro como arco coseno y calculo el ángulo. Eso a modo de ejemplo nomás. Y por último, el producto vectorial. Este producto vectorial probablemente no lo usemos nosotros porque se utiliza en la unidad de cuerpo rígido y eso probablemente no lo usemos, pero se los nombro de todas formas. El producto vectorial se denota de esta manera: el vector A, cruz, vector B, por eso también se llama producto cruz. El resultado de este producto sí es un vector. Como es un vector, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. La magnitud o módulo de ese vector resultante se obtiene con esta ecuación que tenemos acá. Es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman el vector A y el vector B. Acá tenemos un dibujito, tenemos el vector A, el vector B y vemos que el ángulo entre A y B es θ. La magnitud de ese vector resultante del producto vectorial es esa que tenemos ahí. Y como es un vector, tiene que tener, dijimos, dirección y sentido. La dirección y el sentido está dado por la regla de la mano derecha. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hago para saber cuál es la dirección y el sentido de ese vector? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. En este caso que tenemos acá, tengo que poner los 4 dedos que no son el pulgar en la dirección y sentido del vector A. Luego los llevo hacia el vector B cerrando la mano. Y el pulgar va a apuntar hacia una dirección y un sentido, que va a ser la dirección y sentido de el vector resultante del producto vectorial. Si miramos el grafiquito que tenemos acá, aplicando la regla de la mano derecha, vemos que el pulgar apunta hacia arriba. Entonces nos da un vector que es perpendicular al plano formado por el vector A y el vector B y apunta en el sentido con la flecha hacia arriba. Si miro este grafiquito que tenemos acá, si yo hago al revés, primero voy desde el vector B al vector A, como veo, obtengo un vector producto vectorial que tiene la misma dirección que el otro, pero sentido contrario. Por lo tanto, como lo indica esta otra ecuación acá, eso quiere decir que el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo hacer A vectorial B que B vectorial A. ¿Por qué? ¿En qué cambia? Cambia en el sentido, que lo indico con un signo menos. El sentido de este vector es opuesto al de este otro vector.
Eso a modo de ejemplo nomás porque no lo vamos a utilizar. Y bueno, el libro después explica con una matemática que ustedes probablemente no conocen, que es el cálculo de matrices, como se ve acá en esta parte. Acá nos indica cómo calcular el producto vectorial a partir de las componentes de los vectores, pero no lo vamos a ver. Bueno, eso era todo lo que nos estaba faltando para terminar la unidad 1.